Esta noche quiero jugar, tirar los dados y hacer trampa. Voy a apostar mi alma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Ustedes saben, hace algunos días se conoció la noticia, se confirmó el alejamiento no definitivo de José María López Mas de los trabajos de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Bueno, con López Mas vamos a conversar, entre otras cosas, bueno, el motivo ella lo ha explicado, pero también lo que ha sido este proceso, los sentimientos que ha dejado este proceso de búsqueda y también de hallazgos de restos de detenidos desaparecidos. En segundos nada más la entrevista con el antropólogo López Mas. Sobre el final de nuestro programa vamos a conversar con la senadora Constanza Moreira, senadora, ustedes saben, del oficialismo, del grupo IR, ex precandidata a la presidencia de la República, y básicamente queremos saber la situación actual de la campaña, cómo la está viendo, politóloga ella además, académica en este sentido, y cómo está valorando los números que las diferentes encuestas están marcando una caída. Ella dice un estancamiento del Frente Amplio. Vamos a ver qué quiere decir con ese estancamiento y sobre todo, para los intereses del oficialismo, cómo, según ella, se sale de ese estancamiento. Lo vamos a conversar, reitero, sobre el final de nuestro programa con la senadora Constanza Moreira. Y como siempre, eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás, Nico? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Lamentablemente, durante el fin de semana se registraron 2 agresiones a funcionarios del Hospital Maciel. Esto llevó a una paralización y a reuniones en el arranque de esta semana. Vamos a estar conversando con el presidente de la comisión interna del nosocomio para ver qué caminos se pueden encontrar para intentar solucionar de alguna manera este foco de violencia que se ha registrado con 2 funcionarios del establecimiento. Bueno, y por estas horas, y a propósito de política, hay negociaciones en muchas oficinas, en muchas oficinas de los partidos políticos, porque se están definiendo las listas, la conformación de la lista. Y creo que sobre eso nos va a hablar Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. Precisamente muchas negociaciones entre los sectores, dentro de los partidos, cómo se van a conformar las listas del Senado. Algunos nombres ya están, otros están todavía en negociación. Obviamente que implica esta negociación la cuota por mujeres, ¿verdad?, que está justamente vigente para esta elección, así que de todo esto vamos a estar hablando y desarrollando la información aquí en Entre Líneas. Bueno, no nos piden una definición, pero sí un bosquejo general, porque como decía Daniel, esto todavía se está conversando, se está negociando. Y ahora sí, se me acompañan, con muchísimo gusto, vamos a recibir al antropólogo José María López Mas. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, ¿qué le han dicho en la calle después de confirmar su alejamiento de la búsqueda? Oh, en la calle, por el teléfono, por todos lados. ¿No? Sí, yo siempre comenté que de alguna manera el trabajar en este tema, a pesar de lo complicado que tenía, la visibilidad pública era extraña, es algo que yo desconocía, y era de que mucha gente está preocupada por la solución de este tema y estaba muy atenta a todo lo que se hacía. Y hacía un seguimiento y proyectaba en mí y un poco en él, porque yo era más visible, y en el equipo que yo trabajaba, las expectativas de hallazgo, de hacer avanzar el tema. Y en ese sentido hemos sentido siempre muy cerca a la gente del trabajo, espontáneamente, cuando uno entra en un almacén, en cualquier circunstancia, y esta situación, por supuesto, que ha detonado también una ola de comunicación, de gente que... ¿Y qué le piden? Que agradece lo que hemos hecho, que pregunta, che, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Bueno, todas las cosas que se plantean en estos casos, ¿no? ¿Y le piden que no se vaya? ¿Que siga? Para mí es una decisión bastante tomada hace tiempo. Es decir, yo soy un académico, yo era catedrático de técnicas en la investigación arqueológica cuando se planteó esta situación. Nosotros informamos lo que estábamos en condiciones de hacer. Esto también fue considerado por los asesores internacionales que tenía el gobierno en aquel momento y así fue que llegamos. Pero realmente creo que 10 años es un buen ciclo de trabajo, ¿no? ¿Estaba previsto el alejamiento en estas fechas o se fueron dando una serie de circunstancias que terminaron por, de alguna manera, impulsarlo a alejarse? Estaba previsto. Un mes más, un mes menos estaba previsto. Ajá. Bien. ¿Y cómo califica esta experiencia personal después de 10 años? Con el resultado que tuvo. Un desafío muy grande. Primero una responsabilidad, ¿no? Porque es un tema que no nos olvidemos que hasta que nosotros entramos en él, había aquí mucha especulación política, ¿no? Al punto de discutir si existían o no los desaparecidos, todas las cosas que
que forman parte también de la identidad nuestra, manera de pensar, de haciendo gañota para la izquierda, haciendo gañota para la derecha. Y nosotros hemos tratado de apoyar la comprensión de este tema, de señalar el tema de la necesidad de procedimientos desprovistos de ambigüedad, de vaguedad, la calidad de la información. Nosotros no somos magos, como no es mago un médico, como no es mago mucha gente que precisa realizar diagnósticos y que emplea técnicas para eso. Y en ese sentido fue complicado, porque no tuvimos el insumo de la calidad que queríamos de principio, ¿no? Un insumo ineludible que es la información. De buena calidad, sin duda. No obstante, yo creo que de alguna manera alcanzamos objetivos importantes. El hecho de localizar cuerpos, el hecho de poder generar información sobre los modus operandi de la violencia. Y otra cosa que yo insisto, muchos colegas tuyos me preguntan en el balance general, es de que hay un balance por número de cuerpos localizados o restos óseos pertenecientes a cuántos cuerpos identificados. Eso es como el balance que le toca hacer a un director técnico de fútbol, ¿no? Mucho más crudo. Pero por otro lado hay la producción constante de información a lo largo de todos estos años, que ha sido un banco de pruebas para corroborar diferentes hipótesis. Claro. Hipótesis que al principio no existían. Como decía algún político a la vuelta a la democracia, los uruguayos desaparecidos en Argentina es porque se metieron en líos allá, es decir, cositas que se decían en aquel momento de mucho miedo en el retorno a la democracia, y la investigación muestra de que ha obtenido información de los itinerarios de violencia. Por supuesto que nos gustaría haber localizado muchos más cuerpos, saber dónde están algunas fosas comunes que creemos que existen, o lugares donde hay varias personas enterradas juntas todavía. Sobre eso le voy a preguntar. Usted obviamente ha vivido momentos muy fuertes de lo profesional, y de ellos, ¿cuál le golpeó más? ¿Cuál le pegó más? Creo que el hallazgo de Miranda marca una inflexión. Ajá. Por varias cosas, porque en el tiempo está muy vinculado al insuceso de Macarena Gelman en el 14, es decir, en conjuntos también, son elementos ineludibles para comprender el momento donde estábamos trabajando. Por un lado nos confirmó en el sentido de que el diseño que hacíamos desde nuestra formación profesional era adecuado. Por supuesto que el desafío era muy grande por la escala de la magnitud del lugar donde buscar y por la escala del silencio. Pero nos confirmó en que la investigación bien hecha, ejecutada a conciencia, podría dar un tiempo, pero estaba en condiciones de poder aportar. Eso es un punto de inflexión. El otro, claro, evidentemente, que nos lleven para mostrarnos dónde está enterrada María Claudia García de Gelman, y no está. Evidentemente, no a mí, yo era uno más, desde el presidente a todo el mundo que tenía sanamente expectativa en el tema. Fue otro barquinazo, ¿no? Claro. ¿Siempre creyó que se iba a encontrar algo? Sí, sabíamos que si íbamos a salir a jugar un partido, pongo perdiendo 3-4-0, como eso que se viene, a jugar desde la altura. Pero que íbamos a hacer el máximo, creyendo, ya te digo, en el instrumental nuestro científico, que a veces la gente piensa de que tiene más de sentido común y está equivocado. Yo creí que había 3 millones de directores técnicos de fútbol y descubrí que hay 1,5 millones de arqueólogos en Uruguay. Consciente de que son técnicas que se tienen que aplicar de acuerdo a los estándares internacionales, que estábamos mucho más cerca de obtener resultados. Y bueno, y así fue. ¿Y sintió en algún momento, López Mas, que hubo actores políticos que se aprovecharon del hallazgo para figurar en los medios, por ejemplo? No en particular. En realidad, en torno a esto hay muchísimas cosas que, bueno, la reflexión vendrá con los años. El tema requiere bastante tranquilidad, solemnidad, todo lo que requiere la justicia. No nos olvidemos que estos temas están dentro de la justicia y a veces estamos muy sobrecalientes para consideraciones que pueden amenazar el trabajo de los jueces, pero creo que no hay problemas mayores, que no ha habido. ¿No sintió que hubo algo de eso, que hubo algún aprovechamiento del hecho desde el punto de vista político? Sí, me puse a hilar fino, también, digo, mucha gente podría caer también en la redada. Digo, en realidad es un tema de muchísima sensibilidad. Claro. Yo diría que la gente es muy pudorosa en esto, se siente muy tocada por el tema, pero no sabe cómo relacionarse. Por supuesto que un político siempre quiere hacer una foto, eso no vamos a hablar de las cosas que... Pero digamos también que del otro lado también el tema se usa, ¿no? De todos lados se usa, ¿no? Para tomar posición en relación a él. ¿Y cree que se seguirán encontrando restos? Yo creo que sí, yo creo que hemos avanzado mucho en estos 10 años
en eso que va más allá del número de cuerpos, del número de personas identificadas, y es en lo que se sabe. Ajá. En el detalle que se sabe, los itinerarios de la violencia, los itinerarios de represión, esa desaparición de grandes números de uruguayos, dónde pueden estar antes no se sabía, hoy día hay mayor certeza. Por supuesto que eso está en las causas judiciales, ¿no? ¿Cuán lejos cree usted se está de encontrar a las víctimas de los vuelos de la muerte? Y yo creo que no muy lejos. Yo creo que estos 10 años de trabajo de una serie de escenarios de no sé cuántos podríamos enumerar, la cosa se empezó a achicar. La cosa se empezó a achicar. Y en relación a toda la información manejada, sea imperfecta, quieras hacer análisis estadístico, quieras hacer de volumen de la información, los escenarios se empezaron a achicar. Y en realidad estamos, yo creo, ya más cerca que nunca, ¿no? Esta es una pregunta que usted responderá sí o no, no sé, tal vez desde valoración política, pero ¿usted cree que peligra el proceso de búsqueda si el Frente Amplio no sigue en el poder? No creo que... No sé, la verdad que es un tema, aquí ha habido un proceso de patrimonialización del tema, ¿no? Porque me consta que personas que no responden a la izquierda y que creen que este tema hay que solucionarlo. Es decir, en las últimas elecciones, la gente que estudia las encuestas de opinión un poco mencionaba de que cortaba transversalmente los dos partidos, que hay gente que no es rehén de un pensamiento político estrecho y que de otro lado gente de izquierda también tiene una posición bastante conservadora y bueno, te digo, estas cosas me parece que están distribuidas de otras maneras, de acuerdo a la sensibilidad, de acuerdo a la ética, y realmente no sé cuál va a ser el escenario, pero creo que la fuerza de las cosas, la necesidad que tiene esta sociedad de resolver el tema, porque el hecho de que se sigan escondiendo, porque cuidado que hay mentiras activas, no es que yo mentí hace 30 años y... No, esa mentira tiene una inercia que trabaja todos los días. El ocultamiento es lo mismo. La negación de los hechos es lo mismo. Hay algo cualitativo que aquí no se iba a arreglar tampoco con los hallazgos. Es decir, son muchos actores que un día se van a tener que sincerar. Claro. Y la sociedad lo precisa, ¿no? ¿Leyó lo que dijo o escuchó tal vez a Cordero? Que dijo, entre otras cosas, que todo esto de los derechos humanos y la búsqueda de restos es un curro que se sustenta por el dinero que reciben los antropólogos. ¿Qué sintió cuando leía a Cordero? Hombre, este es uno de los violadores de Orletti. Yo no sé si no hay picardía en darle para que responda enseguida. Algo tiene que decir, pero bueno. ¿Qué se le puede decir a un personaje que uno conoce lo que ha hecho, que es público? O la gente no conoce lo que ha hecho Cordero, como para aparecer como alguien que nos interesa la opinión o que pensamos que la posición de él es producto de algún punto de vista. Esta gente robaba para ellos. Son cosas, hicieron cualquier barbaridad. ¿Y le consta de alguna manera a usted, López Mas, que se negoció, como dicen por allí, huesos por libertad? A mí no me consta. Hay una cosa que yo valoro positivamente y es de que mucha gente lo ha dicho, el propio presidente. O sea, eran cosas que han sido muy discutidas mismo ante la izquierda. Es muy polémico el tema, porque me parece... También cuando Mujica dice, bueno, esto se termina cuando nosotros nos muramos, eso yo no estoy de acuerdo, porque en España ya murió una generación entera y los hijos a los que se le ocultó esto están, pero enojadísimos con sus padres porque le ocultaron esto. Es decir, hay pruebas históricas que muestran que en realidad no se muere con los protagonistas. Cuando una sociedad se proyecta hacia el futuro y quiere sanear sus problemas, nosotros tenemos un montón de problemitas que tenemos que resolver, problemas de identidad, como sociedad, como nación. Salir de república y llegar a nación, hay que purgarse un poco. Y estos temas van a quedar siempre en el pasado sin resolver si no se resuelven. ¿Para usted sería un camino eventualmente negociar libertades o perdón por información certera, fidedigna? Mira, yo no me gustaría, eso es una posición que viene de los políticos, viene de la manera que ellos miran los políticos, el tema. En el sentido positivo también, ¿no? Sí. Buscando una solución concreta. Pero yo lo digo porque los políticos, yo últimamente digo que los políticos tienen que ayudar más a la obtención de información, que no lo han hecho en la medida que han colaborado con instancias de gestión del problema. Y entonces no me gustaría a mí meterme en el alma de un político. Es decir, yo lo respeto, reconozco el espacio que ellos tienen y está dentro de las potestades de ellos. Y cuando recibía información notoriamente falsa, ¿usted no sentía a veces, no sintió ganas de agarrar el auto, la camioneta, irse hasta Domingo Arena y hablar con los represores y decirle, che,
¿por qué no ponemos un punto final, me dicen dónde están? Sí, ¿Lo pensó alguna vez? pero sería yo la persona más adecuada para ir a hablar, digo, habiendo tantos canales. No, está bien, entiendo que no, pero... Me parece que si hubiese habido voluntad de hacer llegar información de calidad y si hubiese sido seria la iniciativa, existen canales. Pero está bien, ¿pero alguna vez lo pensó? Yo personalmente no, pensé siempre que habría que mantener un diálogo, sí, lo pensé, digo, no de mi ser como ciudadano, pero como persona involucrada en resolver el tema, la información en algún lado está, y está en lugares muy reducidos, y ahí hay que ir a buscarla. Claro. Los últimos restos encontrados en los batallones 13 y 14 se llevaron a Estados Unidos para su análisis. Finalmente, ¿los resultados qué terminan arrojando? Los tiene el juez, me parece que es el juez el que le tiene que hacer los públicos. Digo, yo conozco por haber estado en el proceso, pero no te lo puedo contar en público porque él sabe cuál es el momento más adecuado de hacer pública la información. Ajá. ¿Y por qué fue diferente a los otros casos ya aclarados? Y bueno, lo que pasa es que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hace un juicio a Uruguay, para que Uruguay reconozca que el terrorismo de Estado, que el rapto de Macarena, de la mamá de Macarena, había sido hecho por las fuerzas del Estado uruguayo, y le pide que haga un acto público, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, que se hizo en el Parlamento, donde el Estado uruguayo, en el Parlamento reconoció que fue el Estado uruguayo, no fue una manga loco, era gente que le pagábamos las nastas a los contribuyentes. En ese mismo momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige a Uruguay que se dote de un protocolo de acción, de búsqueda, de reconocimiento, un protocolo de acuerdo a los estándares internacionales. Es decir, en ese sentido nosotros hemos trabajado para que Uruguay se dote de ese protocolo y ha sido la herramienta clave. Aquellos esqueletos no estaban completos. ¿Eso viene a confirmar que efectivamente fueron objeto de un desenterramiento previo? Yo pienso que algunos sí. Entonces, todo esto es un tema también bastante discutido, el tema de la Operación Zanahoria. La primera comisión para la paz que se queda en el gobierno de Jorge Valle, que yo siempre digo que fue una iniciativa importante porque antes no existía, pero en realidad investigar es una cosa que hay que dotarse de marco teórico, metodología, instrumentos seleccionados. Una cosa es averiguar. Y de un tema tan nuevo no había un análisis científico del tema. ¿Cuál es el estatuto de la prueba de cada cosa que se decía? Porque tenemos informes, la Comisión para la Paz llamaba a los familiares y le entregaba una esquelita que le decía su familiar fue ejecutado, fue quemado y sus cenizas tiradas. Y de repente fue el caso de Miranda, y después nosotros encontramos Miranda entero. Digo, el dotarse de una estrategia de trabajo era una cosa que hacía falta. Y nosotros creo que en ese sentido hemos... Atendiendo a la sensibilidad del caso, obviamente, y que está además en manos de la justicia, ¿usted me puede confirmar si son restos de hombre o mujer lo que se encontró en el 13 y el 14? No, la verdad que no. Pero por detalle que yo no presté atención, me interesaban más otras cosas, pero la verdad que no. Sí, está claro que fueron encontrados en un contexto, como llaman ustedes, de tierra alterada. Eso confirma de alguna manera que hubo remoción de tierra, que hubo teóricamente la Operación Zanahoria. Hay una película que se llama Las manos en la tierra, que la película se centra en el trabajo del equipo que yo coordinaba, y en el final del trabajo, que por supuesto la película termina en algún momento, está mostrando algo que estaba pasando en el batallón 14 en ese momento, era que empezábamos a encontrar huellas de máquinas, huellas clarísimas, huellas de máquinas. Y bueno, y allí hubo algunos de los restos proveniendo de allí. Hay fuertes indicios de que hay restos bajo zonas edificadas. ¿En algún momento se planteó la posibilidad de remover? Eso está planteado desde la publicación del 2005, desde que salió el primer año que nosotros habíamos trabajado. Sí, claro. Evidentemente de que hay desafíos técnicos, ¿no? Una cosa es excavar en la tierra con una máquina, sacar la maleza y ponerse a excavar. Otra cosa es hacer frente a un edificio. Ahí la singularidad del escenario nos obligaba a nosotros a dar un paso para atrás y buscar una mejor confirmación a nivel de testimonios, buscar más testimonios personales, porque una cosa es que alguien señale un lugar allí en la tierra, otra cosa es seguir un control de calidad de los testimonios, porque la inversión de energía y el problema tiene que ser muy bien evaluado, ¿no? Hablan del polvorín del batallón. Yo no quiero entrar en detalles también porque son temas que en este momento los tiene la justicia, hay trabajos que se están realizando en ese sentido. ¿Y es correcto que esa información la brindó un militar que ingresó al ejército en la época de la dictadura porque sabía manejar maquinaria pesada? Hay muchos testimonios, no son uno. No es un lugar con un testimonio. Eso te quiero aclarar porque son cientos de testimonios. Y los lugares han sido seleccionados chequeando la calidad del informante, nosotros no ser inocentes,
que la persona pudiera demostrar que estaba donde dice que estaba cuando vio lo que dice que vio. Ajá. Y después tratar de ver la existencia de otros testimonios que lo corroboren, ¿no? Es decir, que la repetición, evidentemente, de testimonios chequeados dan una percepción de probabilidad mayor al investigador, ¿no? Cuando se produció un hallazgo, contaban muchos integrantes incluso de su equipo que llegaba información o más información. La pregunta es, ¿era la misma que ya se tenía o había aportes de nueva información? Son como dos cosas. Siempre que el tema se hace público, Sí. frente a un hallazgo, yo creo que el otro día lo que pasó con la localización del nieto de Carlotto, Sí. se dio más eco a la renuncia que yo había presentado a tiempo antes. Evidentemente eso, por la fuerza que tiene este tema, como yo te decía al principio. Entonces mucha gente dice, che, pero todavía... Y de repente hay mucha gente que escuchó cosas en un bar, en una mesa familiar, en un cumpleaños, y cosas, a veces dice, che, ¿estos sabrán esto que andan diciendo estas personas? Entonces hay información que llega. La información que llega... Hay diferentes lugares que han sido señalados como lugares de enterramientos clandestinos. Eso es más aleatorio, ¿no? Uh-huh. ¿Nunca vino un militar a usted a darle información? Sí, claro que sí. ¿Y esa información era certera o no? Algunas sí. Algunas sí. ¿Cómo fue su relación con los medios de comunicación? ¿Cómo la define? ¿Fue complicado? Un poco complicado, ¿no? Porque evidentemente esa expectativa por el tema hacía que uno pierda un poco la intimidad, pero en realidad... Tengo que hacer un balance ya al final de este ciclo de 10 años, positivo en el sentido de que no considero de mi lado que haya habido excesos, alguna cosa siempre hay, pero bueno, por una carrera que a veces tienen los medios por quien tiene la primicia. Pero en los momentos más culminantes, que fue cada vez que había un hallazgo, es decir, el manejo, y no te digo, cuando te digo la prensa, te digo en general, era toda la gente que veíamos en el monitor recién, toda la prensa entrando una hora, nada más que una hora, a presenciar los enterramientos. En ese sentido no hubo nada, si fue una cuestión, ningún acto que pudiéramos reprochar algo, ¿no? ¿Y siente que la exposición pública que le dio este tema de alguna manera lo perjudicó o perjudicó su carrera? Porque pasó a ser el hombre de los restos y no tal vez el especialista que también ha hecho de antropología histórica y prehistórica. No, ya te digo, fue un tema de muchísima responsabilidad, fue un honor también, porque en realidad al principio fueron a buscar técnicos afuera del país, y los técnicos afuera del país dijeron, no, pero ustedes tienen a fulano allí. Y eso también fue por donde se mire, y una responsabilidad muy grande. Y bueno, y 10 años de haber estado un poco al nivel, al menos es la percepción que uno tiene, nos ayuda como a decir que hemos cumplido una tarea. Nos estamos yendo, estamos terminando ahora, digo, últimas cuestiones, últimos informes, últimas operaciones de campo, pero es una reflexión general de un ciclo cumplido. Por supuesto que siempre que uno tenga algo para aportar, siempre estará dispuesto a ayudar, ¿no? López, más gracias por acompañarnos. Por favor, a las órdenes. Amigos, primera pausa. Tras la misma hablamos de la conformación de las listas, en particular del Senado, y también la situación del Hospital Maciel. Enseguida venimos. Voy a apostar mi alma, saltar al cielo y caer. Esta noche quiero borrar los restos de furia y tristeza.